Lección número 15, página 127. Vamos a ver ahora, según el bloque que nos queda, continuamos con Kam al-Jabariya. Después de ver el ejercicio número 5, vamos con Kam. Y el ejemplo que teníamos en el diálogo era, entre paréntesis, Kam marratin. Kam, que significa cuánto. Kam. Y marratin es veces. Kam marratin. ¿Cuántas veces? Qulta. Kam marratin qulta. Qulta li. Acuérdense, qulta li es me dijiste. Hakada. Hakada de esto, para decir esto. Hakada, me lo has dicho así, me has dicho esto, me has dicho esto así. Hakada, hacer algo así, etcétera. Y tenemos el símbolo de exclamación. Kam marratin qulta li hakada. Hakada. Entonces, esta expresión vamos a estudiar el kam, porque hemos visto anteriormente cómo explicamos el kam, pero era el kam de pregunta, ¿verdad? O cuánto vale esto, etcétera. Y este kam significa cuánto, pero vamos a ver esta modalidad, ya que la palabra que viene después de kam viene con vocal i. Y hemos visto en las preguntas, y en este caso este kam tiene el símbolo de exclamación, porque los kam que hemos visto anteriormente tienen el símbolo de interrogación. Y la palabra que viene después de kam viene con vocal a y no con vocal i. Vamos entonces a estudiar este kam. Dice hadihi, cuando dice hadihi esto, quiere decir esto. Kam al-Jabariya. Dice que el kam que vamos a estudiar aquí se llama al-Jabariyatu. Al-Jabariya viene de la palabra jabar. Jabar, jabar, que es noticia, ¿verdad? Jabar es noticia y en gramática jabar es predicado. Entonces, al-Jabariya significa que está informando algo. Dice, wa, en gramática, entonces, ¿cómo se llama este kam? No se llama al-istifhamiyya, porque el istifhamiyya es el de pregunta. Este se llama kam al-Jabariya. Es diferente al de pregunta. Y dice, wa ma'naha, wa ma'naha, ma'na es significado, el ha regresa a kam. Entonces dice, ma'naha, quiere decir su significado es kathir, kathir. Entonces, el significado de este kam nos está diciendo qué significa kathir. Kathir es mucho. Es como que le dijera a alguien, ¿cuántas veces te he dicho esto? ¿O cuántas veces me has dicho eso así? Entonces eso es lo que significa, cuántas veces de muchas veces. Dice aquí, fa ma'na, ma'na es significado. El fa de causalidad y continúa la oración anterior y dice, fa ma'na el jumla. Entonces el significado, ese fa aquí es como el entonces, lo hemos visto varias veces, tiene varios significados. En este caso, entonces el significado de la oración, mudaf wa mudafun ilayhi, el ma'na es mudaf y al jumla mudafun ilayhi. Fa ma'na al jumlati, el significado de la oración, jumla es oración, entre dos puntos, es qulta li hakada marratin kathiratan, marratin kathiratan. قلت لي هكذا مرات كثيرة. Entonces quiere decir el significado es que me has dicho eso muchas veces. Entonces el significado de kam marratin, entonces kam marratin al comienzo es como decir marratin kathiratan, marratin kathiratan, muchas veces. Entonces evitamos decir esta oración de abajo solamente poniendo el kam de pregunta, de jabaría, perdón. Entonces decimos, en español sí podemos utilizarlo cuando decimos, ¿cuántas veces te he dicho esto? Pero no estás preguntando.
Entonces es la misma expresión. ¿Cuántas veces has hecho esto así? Etcétera. Entonces dice nadkur, nadkur, nadkuru, nombramos بعض أحكامها. بعض مضاف ومضاف إليه. أحكام es normas. Y el ha posesivo regresa a el kam. Vamos a nombrar, dice, algunas normas. بعض أحكامها. بعض أحكامها. Y estamos viendo aquí, dice, قلت لي هكذا مرات كثيرة. Entonces aquí marratin porque es plural regular femenino y por lo tanto el jam'ul muannath as-salim alamatu nasbihi es el kasra. Ahora ponemos el kasra y el adjetivo si lleva la vocal a. En vez de decir marratan kathiratan, marratin kathiratan. Entonces mansubun, los dos son mansub. El primero mansub, alamatu nasbihi al kasra, lianahu jam'u muannas as-salim, muannath as-salim. Y el segundo, ya que es el adjetivo, si lleva su vocal a al final. Vamos a continuar en la siguiente página para ver los ahkam. Ahkam es las normas que sigue esta kam al-Jabariya. Dice la primera, واحد, dice arafta. Arafta, como decir sabes o supiste o conociste. Arafta, aprendiste. Arafta anna, que kam al-istifhamiyya. Al-istifhamiyya, que el kam de pregunta, istifham es pregunta, de interrogativa. Kam al-istifhamiyya, el kam de interrogación. Tamizuha, tamizuha, y el tamiz, ¿verdad? Es una palabra mansuba, que vocal a, que va después de kam, de pregunta, y eso fue lo que hemos estudiado. Tamizuha mansubun. El tamiz quiere decir la palabra que aclara el kam, viene con vocal a, es mansub. Mansub se le dice a la palabra que tiene la vocal a, mansub. Entonces le dice es mansub, el tamiz. Ejemplo, nahu, kam kitaban, kam kitaban. ¿Cuántos libros? Como pueden ver, para el kam de pregunta, el tamiz, tamizuha, va con vocal a. Y la palabra debe ir singular, kitab, no kutub, sino kitab. Pero cuando traducimos decimos cuántos libros. Entonces aquí kam kitaban, ¿verdad? En singular y con vocal a. Esa es una de las normas del kam interrogativo, que debe ir mansub. Mansub significa que tiene vocal a. El tamiz. Kam kitaban indaka. ¿Cuántos libros tienes? Kam kitaban indaka. Y el símbolo de interrogación con el kam. Dice aquí, wa yajuzu, y es permitido, wa yajuzu yarruhu. Es permitido, dice, ponerle vocal i, yarruhu. Ida, aquí hay un condicional, ida yurrat kam biharfi jarrin. Dice que es permitido ponerle vocal i al tamiz, a la palabra que va después de kam, de interrogación, con una condición. ¿Cuál es? Ida yurrat kam biharfi jar. Dice, si con el kam viene un harfu jar, que es la preposición. Vamos a ver el ejemplo. Nahu, vemos aquí la preposición bi con el kam de pregunta. Vemos el kam de pregunta y antes viene una ba que es en bi. Es como si dijéramos en cuanto.
en cuanto. Podemos decir kam rialan, pero en este caso podemos también decir bikam, en cuanto. Kam solamente es cuanto. Si ponemos el bi antes de kam, y es lo que nos está diciendo aquí, que es permitido ponerle la casra si la vocal i, si la palabra kam lleva una preposición. Y eso es lo que nos está diciendo. Dice yayuzu yarruhu. ¿Yarru qué? El tamiz, la palabra que va después de kam, en este caso, vean acá abajo, bikam rialin. Vean que la palabra que viene después de kam tiene vocal i y es una kam de interrogación. Entonces es permitido, dice, que le pongamos i, pero ¿cuándo? Únicamente la condición es que venga la preposición antes de kam. Una preposición, lo que ella denomina harful jar. Eso lo vimos en el primer libro. Dice, bikam rialan. Podemos decir las dos formas. Utilizar la vocal A. Rial es la moneda de Arabia. Bikam rialan. ¿Cuántos reales? Hada. Bikam rialan hada. Puedo decir bikam rialan hada. ¿En cuánto está esto? ¿Cuántos reales está esto? Bikam rialan hada al qalamu. ¿En cuántos reales está este lápiz? O puedo decir la otra forma. Bikam rialin, poniendo vocal i. Entonces, permitido las dos formas. ¿Cuándo? Cuando el cam viene antes de él una preposición, en este caso el bi. Bikam rialin. Bikam rialin. Hadal qalam. ¿En cuántos reales está este lápiz? Entonces, lo que nos está diciendo es que la pronunciación, una de las cosas, la norma es que el tamiz de cam de interrogación debe ir vocal A. Y es permitido que se le ponga vocal I solamente si le acompaña al cam la preposición bi, bicam. Cualquier otra preposición, pero en este caso se utiliza el bi, bicam. ¿En cuántos reales está este lápiz? Etcétera. Ese es para preguntar como el costo de algo. Bicam. Bicam se utiliza para preguntar por el costo de algo, por el precio de algo. Y después dice amma, amma, en cambio, amma, en cambio, amma, amma, tamizu, tamizu, el mim, pueden ver la ta, está aquí arriba y el mim está abajo. Es una forma de ortografía, de caligrafía. Entonces yo puedo poner la ta normal y el mim después. Y poner la doble i, ya y la za. Y digo tamiz, tamiz, tamiz. Ahora puedo poner así, tamiz, tamiz. En este caso es la palabra que yumeyiz, que nos va a dar la diferencia de que estamos hablando sobre el cam. ¿Cam qué? Y por eso esa palabra que viene después se le llama tamiz, la palabra que va después de cam en la parte gramatical. Y el tamiz es una palabra que siempre en este caso va a ir mansub con vocal a si está el cam al istifhamia. O en otras oraciones. Amma tamizu cam al jabariya. Dice el tamiz o la palabra que va después de cam al jabariya, que es el cam de información. Fa yajibu, fa, el fa de causalidad, y el verbo yajibu, del verbo wajaba. Wajaba es el pasado, el presente es yajibu. Acuérdense que los verbos que comienzan con waw se le quita el waw en el tiempo presente y se ponen los prefijos verbales. Entonces dice fayajibu yarruhu, fayajibu yarruhu. Yajib es obligatorio ponerle vocal i. ¿A cuál? Al cam al jabariya, al cam de noticia, al cam de información. O en este caso el cam al jabariya es el que decimos, ¿cuántas veces te he dicho eso? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas?
Entonces dice Nahu, ejemplo, Kam najmin fis sama. Kam najmin fis sama. O sea, por ejemplo, estás viendo el cielo y ves muchas estrellas, pero muchísimas. Entonces, tú nos vas a preguntar, Kam najman fis sama. ¿Cuántas estrellas en el cielo? Pero si utilizamos Kam, inmediatamente ponemos vocal I, ya sabemos que el Kam que estamos usando no es de pregunta, sino de exclamación para decir muchas veces, o en este caso muchas estrellas. Entonces decimos Kam najmin fis sama. Vean la forma exclamativa y no de pregunta. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Kam najmin. Najmun, lo vimos en la clase 1, en el libro 1, es estrella. Kam najmin fis sama. As-sama, ¿verdad? El cielo, el mime está acá abajo. As-sama y símbolo de exclamación. Kam najmin fis sama. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Dice waqat, waqat yuyarru. Waqad yuyarru, el verbo yarra y ayurru, en este caso está hablando de ponerle la vocal I en gramática. Y entonces dice waqad yuyarru y está en forma pasiva el verbo y puede ponerse vocal I y waqad yuyarru. Acuérdense que cuando utilizamos el qad en verbos en tiempo pasado nos da una forma de afirmación del verbo en tiempo pasado. En cambio, cuando utilizamos qad y utilizamos con un verbo en presente, en este caso yayurru, tiene el prefijo verbal que es la ya, que es lo que pasa en este caso, nos da como una forma de posibilidad, no afirmación sino posibilidad, puede. Dice waqad yuyarru bi bimin. Waqad yuyarru bimin. ¿Cómo es eso? Dice que puede utilizarse el min, el tamiz. Nahu, ejemplo, qawluhu ta'ala, el dicho de Alá. Qawluhu ta'ala, el dicho del Altísimo. Qawluhu ta'ala, cuando dice eso es que está en el Corán, en la Suratul Baqara, el aya 249. Entonces vamos a escuchar el aya que dice Alá, o el versículo, dice Kam min fi'atin. Aquí es lo que nos interesa. Kam, el kam este es de pregunta o es al-jabariya. En este caso estamos viendo que es no que el min viene después de kam y aparte de eso el tamiz que es el que sigue, ¿verdad? En este caso viene después de kam y es el tamiz, tiene vocal i afectada por la preposición min y pero igual también puede venir en este caso también puede venir sola y puede llevar la vocal i. Dice kam min fiatin. Fia es grupo, un grupo. Se le dice el fia, un grupo específico. Kam puede ser de personas, de cosas, etcétera. Fia, en este caso un grupo. Kam min, puedo decir, entonces esta expresión también se puede utilizar como nos lo dice en el Sagrado Corán. Kam min, y este es lo que está refiriéndose ahorita, que puede venir la preposición min, como dice aquí. Puede ponerse la vocal si viene el min. Kam min fiatin, es como decir, ¿cuántos grupos? Qalilatin, qalila viene adjetivo de fia, ya que es femenina porque tiene la palabra la tamarbuta y este tiene la tamarbuta. Kam min fiatin qalilatin. ¿Cuántos grupos? Pocos en cantidad. Qalila es que son pocos, ¿verdad? No son abundantes, sino pocos. ¿Cuántos pequeños grupos? Galabat, galabat, del verbo galaba. Galaba es como vencer, ¿verdad? A otro. Galabat. Kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan. Vean, fiata qalila, que es grupos pequeños,
Y aquí fi'atan kathira, grupos, bastantes grupos o con bastante cantidad. Entonces, ¿qué quiere decir Allah? Dice, kam min fi'atin qalilatin ghalabat. Vencieron a grupos con mayor cantidad de personas. Grupos pequeños vencieron a grupos más grandes. Dice aquí, bi'idhnillah. De lo que nos interesaba era el min, para que pongamos qué es lo que nos interesaba ver en esta aya, era el min, después venía el tamiz con vocal i. Como dice la kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan, y después dice bi'idhnillah. Bi'idhnillah. Con bi es la preposición bi. Idhn es con permiso de Allah. Mudaf o mudafun ilayhi. Bi'idhnillah. Dice, ¿cuántos pequeños grupos vencieron grandes grupos con el favor de Allah? كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Entonces después dice, la norma número 2 con respecto al Kam al-Jabariya, dice Tamiz Kam al-Istifhamiyya, dice el tamiz con za, tamiz kam al-Istifhamiyya. ¿Qué significa tamiz? Es la palabra o el sustantivo que va después de kam. Tamizu kam al-Istifhamiyya mufrad. Nos está diciendo que la palabra que va después del kam de interrogación de cuánto es mufrad. Mufrad significa que es singular. Es una palabra singular la que siempre va a venir después de kam de interrogación. Amma, en cambio, amma, tamizu, en cambio, tamiz, kam al-Jabariya, kam al-Jabariya, fa mufrad. Dice, el tamiz de kam al-Jabariya es mufrad. Fa mufrad, au, o, majmu'un, au majmu'un, es singular, o majmu'un, o plural podría ser. Majmu'un de bastante, más de tres. Nahu, ejemplo, kam kitabin qara'ta. Entonces, si una persona leyó kam kitabin qara'ta, si ha leído muchos libros, él puede igualmente utilizar el singular. Y la persona se asombra de que leyó bastantes libros, pero entonces él está diciendo, no es de pregunta, ¿no? Sabemos que no es de pregunta, sino de exclamación, de asombro, ya que está utilizando el signo de exclamación. Entonces dice, si ve que leyó mucho y leí esto y leí esto y leí, ¿qué va a decir? Kam kitabin qara'ta. Kam kitabin qara'ta. ¿Cuántos libros leíste? De asombro. El verbo qara'a y la ta es el sufijo verbal de anta. ¿Cuántos libros leíste? Kam kitabin qara'ti. O también puedo utilizar, como estamos hablando del tamiz, que para para el istifhamiyya, de la interrogación, debe ir siempre en singular. En cambio, para el kam al-jabariya puedes ir singular o también plural. Entonces, plural de kitab es kutub. Entonces, yo puedo decir kam kitabin qara'ta o puedo decir kam kutubin qara'ta. ¿Cuántos libros leíste? Es el mismo significado, solo que puedo utilizar el singular, kitabin, o el plural, kutubin. Y siempre lleva la vocal i, que fue lo que vimos anteriormente, en la norma número 1. Kam kitabin qara'ta. Kam kutubin qara'ta. Dice, wal ifrat, el ifrat y el singular, akthar. Akthar wa ablag. Dice, el singular es como utilizado mayormente. Wa ablag de balaga y es como más, ¿cómo se dice? Utilizado en la parte gramatical es como mejor utilizado. Entonces se recomienda utilizar el singular,
en el Camel Jabariya se recomienda o es más utilizado y como que suena mejor utilizar siempre el singular, pero no hay ningún problema, también se puede utilizar el plural, las dos. En cambio, el Camel Jabariya solamente el singular. Dice Cam aquí para resumir, un pequeño cuadro, Cam al-istifhamiyya, dice Cam al-istifhamiyya, dice para un ejemplo, Cam kitaban indaka, Cam kitaban indaka. Entonces vemos que tiene el símbolo de interrogación y tiene el tamiz singular y con vocal A. Son las dos normas, singular, vocal A y singular. En cambio, Kam al-Jabariya, para decir lo mismo, Kam kitaban indak, ¿cuántos libros tienes? Es aquí. Aquí dice la misma oración, pero lo que va a cambiar es el tamiz, que en vez de ser con vocal A, es con vocal I y es singular. Entonces no nos confundimos. ¿Por qué? Por la vocal I. Entonces aquí tiene vocal A, aquí tiene vocal I, la misma palabra kitab. Entonces aquí es de pregunta, que digo, si voy a preguntar cuántos libros tienes, digo, Kam kitaban indak, Kam kitaban indak, ¿cuántos libros tienes? Si aquí voy a hacer de asombro, voy a decir, Kam kitabin indak. Pues ya que tiene bastantes libros, por ejemplo, tengo este libro, entonces le dice, Kam kitabin indak, ¿cuántos libros tienes? Para decir muchos, ¿verdad? Kathir, de asombro. Entonces nos dice acá, Kam min kitabin indaki. También puedo utilizar el mim entre el kam y el tamiz. También se puede utilizar el harfuyar. Kam, kam min kitabin indak. ¿Cuántos libros tienes? El mismo significado, solo que se utiliza el min. Entonces aquí puedo también utilizar y decir la misma frase, pero en plural. Kam kutubin indak. Kam kutubin indak. Yo creo que haya sido, que lo haya explicado, que haya quedado claro, etcétera. Después nos dice aquí, Hawil, cambia, Hawil, cambia, Hawil, Kam al-istifhamiyya, Kam al-istifhamiyya, que cambies el Kam de interrogación, Fima yali, siguiente, Ila, hacia, Kam al-Jabariya, acá hacia Kam al-Jabariya. Entonces tenemos que cambiar la oración de pregunta a exclamación. Kam rialan a'taytani. Kam rialan, Kam rialan, rialan. Entonces se le pone la letra alef para ponerle la doble A. Kam rialan. Y el verbo a'ta. Este es el verbo a'ta. El verbo a'ta. Y el verbo a'ta, a'tini, a'taytani, es dar, el verbo dar. Por lo tanto, a'ta, a'ta, con alef abierta al final, entonces el pasado se cambia la alef, el alef abierta por una ya. Y después se coloca el sufijo verbal. En este caso está la ta con la a. ¿Verdad? A'tayta. Dice, aquí tenemos la ta, que es el sufijo verbal. La ta con la a de anta, tú masculino. Entonces dice, a'taytani, el sufijo y el posesivo es el ni, que me diste. Kam rialan a'taytani. ¿Cuántos reales a'taytani? ¿Cuántos reales me diste? ¿Verdad? A'taytani. Kam rialan a'taytani. Si lo que quiero cambiar a cuando me dio mucho dinero, muchos reales, quiero decir del asombro, entonces digo Kam, Kam, entonces realan es lo que voy a cambiar. Ria, ria, lin, pongo la vocal, doble vocal i. Kam rialin,
Kam rialin a'taytani. ¿Cuántos reales me diste? Kam rialan a'taytani. Entonces vamos a poner lo mismo, a'taytani, para no escribir mucho. Kam rialin, lo que nos interesaba era el tamiz, poner vocal i. Kam rialin a'taytani. ¿Cuántos reales me diste? Y también la entonación del kam cambia cuando es exclamación o cuando es de pregunta. La número 2, kam taliban. Kam taliban. Talib es estudiante. Taliban, ponemos el alef con la doble A porque es tamiz de kam al istifhamia. Kam taliban gaba al-yawma. Quiero preguntar, kam taliban gaba al-yawm. ¿Cuántos estudiantes faltaron hoy? El verbo gaba, de ausentarse. Kam taliban gaba al-yawm. Kam taliban gaba al-yawm. ¿Cuántos estudiantes faltaron hoy? Le preguntó al profesor. El profesor pregunta, Kam taliban gaba al-yawm. ¿Cuántos estudiantes se ausentaron hoy al yawma? Entonces, si lo voy a convertir a al-jabariyya, porque me asombro de que faltaron muchos estudiantes, yo digo Kam, Kam, ponemos el singular, Tali, Talibin. Kam talibin gaba al-yawm. De asombro, ¿verdad? Y tenemos que cambiar a símbolo de exclamación. Kam talibin gaba al-yawm. Entonces, después de talibin, ponemos esta gaba, el verbo gaba al-yawma. Kam talibin gaba al-yawma. Vean la entonación, tienen que cambiarla también. De pregunta, Kam taliban gaba al-yawm. Kam talibin gaba al-yawma. De exclamación. ¿Cuántos estudiantes faltaron hoy? Entonces la número 3 dice Kam sa'atan. Kam sa'atan. Nimta. Del verbo nama. El verbo es nama. Entonces está aquí en pasado de la segunda persona del singular masculino, anta. Entonces para cambiar el pasado, entonces ponemos el ni, el mim, nim y el sufijo verbal que está con la A de anta, nimta. Se va el alef, queda solamente la I con el mim con sukun, nimta. Ana nimtu, yo dormí, anta nimta, huwa nama, etcétera. Entonces decimos Kam sa'atan, Kam sa'atan nimta, de pregunta. Kam sa'atan nimta, Kam sa'atan nimta. ¿Cuántas horas dormiste? Y si durmió bastante y quiero hacer la parte exclamativa con el Kam al-Jabariyya, digo Kam, Kam sa'atin. Kam sa'atin. Kam sa'atin. Kam sa'atin nimta. ¿Verdad? De exclamación. Kam sa'atin. Kam sa'atin nimta. ¿Cuántas horas dormiste? Poniendo el símbolo de exclamación. Kam sa'atin. Kam sa'atin nimta. ¿Verdad? Exclamación. Kam sa'atin nimta. Kam sa'atin nimta. ¿Cuántas horas dormiste? Cambio, si voy a preguntar, digo, Kam sa'atan nimta. Vamos con la siguiente página para continuar. La número 2, ejercicio 2 de este bloque, dice Hawil también. Hawil, transforma o cambia. Kam al-Jabariyya. Ahora tenemos que cambiar Kam al-Jabariyya de exclamación. Fil jumlatil atia y la de las oraciones siguientes hacia Kam al-Istifhamiyya. Ahora tenemos que cambiar el Kam al-Istifhamiyya, del Jabariyya al-Istifhamiyya.
Ok, vamos a seguir. La primera dice, la número uno, dice, Kam babin lil masjidil haram. Kam babin, Kam babin. ¿Cuántas puertas? Li es de o tiene al masjidi, lil masjidi. Acuérdense que se le quita el alef y se coloca el lam de preposición. Eh, dice Kam babin lil masjidi, vocal i afectada por la preposición li. El masjidi al harami. El masjid al haram se refiere al masjid que está en la ciudad de Meca, el masjid inviolable. Kam babin, si vemos, porque hay muchas puertas para entrar de diferentes direcciones, entonces digo, Kam babin lil masjid al haram, de exclamación. Kam babin lil masjid al haram. Ahora tengo que cambiarlo a pregunta. Si quiero preguntar, Kam baban lil masjid al haram, Kam baban lil masjid al haram. Entonces aquí, vean, le pongo el alef con doble A para decir baban. Kam baban lil masjid al haram, Kam baban lil masjid al haram. ¿Cuántas puertas tiene este li? Tiene al masjid, al masjidi al haram. ¿Cuántas puertas tiene al masjid al haram? Vamos con la número 2. Kam, y aquí está la preposición, kam min masjidin. Kam min masjidin. كم من مسجد في هذه المدينة كم من مسجد في هذه المدينة. ¿Cuántas masjid hay en esta ciudad? Como para decir muchas masjid, muchas, muchos masjid. هذه المدينة, المدينة, Medina es ciudad, Madina. كم من مسجد في هذه المدينة. Entonces ahora quiero preguntar y entonces digo Kam, quito el min y digo Kam masjidan. Entonces le quito la doble i y coloco un alef porque no se puede unir el alef con el dal y pongo la doble a, el alef separada del dal y digo Kam masjidan fi hadhihi al-madina. Ahora la entonación cambia. Kam masjidan fi hadhihi al-madina. ¿Cuántas masjid hay en esta ciudad? Y no olviden cambiar el símbolo de interrogación. Ahora cuando vayan a poner con la doble A. Vamos con la número 3. Thalatha. Kam dawa'in. Kam dawa'in tatanawwalu. El verbo es el verbo tanawala. Tanawala. Es como el verbo de tomar. En este caso, eh, tomar la medicina, ¿verdad? Entonces, dice, Kam dawa'in. Dawa es medicina. Kam dawa'in tatanawwal. Entonces aquí me estoy asombrando porque tiene muchas pastillas que tomar. Entonces me asombro y digo, Kam dawa'in tatanawwal. Kam dawa'in tatanawwal. Quiere decir muchas dawa, muchas pastillas, muchas medicinas tiene que tomar. Ahora lo cambio a pregunta y le digo, Kam dawa'an tatanawwal. Kam dawa'an. Entonces en este caso tengo el hamza en el piso, es decir, aquí no está sobre ninguna consonante, no sobre el waw, no sobre alef, no sobre el ya. Entonces, por lo tanto, tengo que colocar el alef separado del hamza también y digo dawa'an, kam dawa'an, ¿verdad? Dawa'an. En este caso, en la parte del hamza,
Hay algunos que pueden poner la doble A encima del hamza sola o ponemos el alef separado del hamza. Kam dawa'an. Kam dawa'an tatanawal. Kam dawa'an tatanawal. ¿Cuántas pastillas tomas? ¿Verdad? Dawa'an, ponemos el alef, la doble A, dawa'an y cambiamos el símbolo de interrogación. Dice aquí, seguimos, yunabbihu al mudarrisu at-tullaba. Dice como que yunabbih es como que le da, yunabbih es como aclararle, yunabbih les recuerda, ¿verdad? Tomar nota, yunabbih. Una persona está, acuérdales, algo así como un recordatorio, yunabbihu al mudarrisu, les recuerda el maestro a los estudiantes, yunabbihu al mudarrisu tullaba, yunabbihu viene el verbo nabbaha yunabbihu, el verbo nabbaha, shadda en la ba, nabbaha, y el presente va a depender del subprefijo verbal, en este caso pone la ya y vocal u, yunabbihu. La vocal de la shadda es la i. Yunabbihu. Para el presente la última vocal es la u. Yunabbihu al mudarrisu tullabal. Les aclara, les recuerda, etcétera. Yunabbihu. Toma nota. Dice entonces la número uno. Dice, después que dio la clase, les recuerda, les avisa. Yunabbihu. Dice la número uno. A tangim. Tangim es la entonación. A-tangim al-khassa, específico. La entonación específica. Bikulli min kam, de cada uno de kam al-istifhamiyya wa kam al-khabariyya. Entonces le debe recordar la entonación. Acuérdense que no es lo mismo decir preguntar que exclamar. Entonces, por ejemplo, le dice Kam baban lil masjidil haram. Kam baban, la entonación de kam. Y en cambio, para preguntar, entonces para el kam el jabarilla, decimos Kam baban lil masjidil haram. La entonación entonces debe cambiar. Es una entonación khasa, específica de cada uno a la hora de utilizarlo. Y la número dos, el tanbih thani, ¿verdad? La observación, la segunda observación es alamatu tarqim, el símbolo de, en este caso que va a utilizar los símbolos, ¿verdad? Dice al-khassa, los símbolos específicos de cada uno. Tarqim, signos, los signos, ¿cómo se dice? De puntuación es alamatu tarqim, el símbolo de puntuación específico al-khassa bikullin minha, minhuma. Aquí es de cada uno de los dos, minhuma. De los dos, minhuma. Hay que poner de la interrogación, del istifhamía o del jabaría. Entonces les hace la observación y una bihu de estas dos cosas importantes. La pronunciación específica y el signo de puntuación, que es el interrogativo para el istifham y el exclamativo para el jabaría. Luego cambia a otro tema después de informar sobre el CAM, que ya vimos bastante sobre eso. Dice otra frase del diálogo que dice man ya'a, el verbo ya'a, que es el verbo venir. Man ya'a muta'akhiran, man ya'a muta'akhiran, fala, aquí hay un condicional que es el man, y aquí está la respuesta con el fa en el condicional porque tiene un la que es el la de imperativo. Fala yadkhul, fala yadkhul. Entonces dice, quien llega tarde, que no entre. Hatta. Entonces esta frase tiene que ver con hatta, que en español podría traducir como que hasta que
Yasta'dhin. Yasta'dhin. Yasta'dhin viene el verbo adina, que es hasta que pida permiso. Yasta'dhin. Pedir permiso es este verbo, es el verbo ista'dana y lo hemos visto varias veces. Ista'dana. Ista'dana. El verbo ista'dana. En presente, yasta'dinu. Entonces vemos que debería llevar una vocal U al final, pero como está utilizando hatta, hatta afecta al verbo y cambia la vocal U a vocal A. Entonces dice hatta yasta'dina. Entonces dice, quien llega tarde, que no entre hasta que pida permiso. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta frase? Dice huna quiere decir aquí, hatta con shadda, tiene doble ta, hatta, hatta, pronuncien hatta con la ja, hatta, hatta bima'na, aquí hatta, en esta oración hatta, su significado es ila. Entonces nos está diciendo que hatta, pues en esta oración tiene el significado de ila. Man jaa mutaakhira fala yadkhul hatta yasta'dina. Quiere decir ila an yasta'dina. Hasta que pida permiso. Después nos da otra oración y dice que tiene que ver con el diálogo. Fadakhaltu. Dice fadakhaltu. Fadakhaltu hatta la ashghalaka. Hatta la ashghalaka. Y aquí el verbo shaghala, ashghala. Hatta la ashghalaka. Y el ka es el posesivo de anta. Y el verbo ashghala en este caso es como podría ser y entré para no molestarte. Podría traducirse este hatta y entré para no molestarte. El la de negación, la nafia, hatta la ashghalaka, y el verbo shagala, que es en este caso se puede traducir como para no interrumpirte, ¿verdad? Entonces dice, fadajaltu hatta la ashghalaka. Y tiene vocal A al final del verbo, ya que está afectado por hatta. Hatta la ashghalaka. El verbo está en presente, ya que tiene el prefijo verbal A. Ana ashghalaka. Ashghaluka. Te interrumpí, etcétera. Fadajaltu hatta la ashghalaka. Entré, acuérdense que él no pidió permiso y entró. Entonces él está ahora diciendo que no entró para no interrumpirte. Entré para no interrumpirte. Fadajaltu hatta la ashghalaka. Entonces aquí nos dice huna, quiere decir en esta oración, la palabra hatta, hasta, bima'na, su significado es lam at-ta'lil. Lam at-ta'lil. Lam at-ta'lil es como se utiliza el lam de para, hice esto para, de ta'lil como, eh, como se dice, muchas veces se utiliza este lam, no sé si lo he explicado anteriormente, es el lam, aquí en la oración no está, pero el significado de este hatta nos está diciendo que es como el significado de lam at-ta'lil, así como el anterior, el significado de hatta es igual que la preposición ila, hacia o a, en este caso es hasta. El significado es lam at-ta'lil, es como para explicar, el lam de explicación. O sea, nos está llevando esta parte de la oración hacia el significado con el lam at-ta'lil que se coloca aquí, li. Entonces vemos que hay diferentes lam, como hemos podido ir estudiando. Tenemos el lam de preposición,
en la preposición lim. En este caso este lam se le llama lam at-ta'lil. Lam at-ta'lil. Y hemos visto otros lam que se utilizan en los verbos, etcétera. Este sería como el imperativo, que es el lam que se utiliza en los verbos imperativos de tercera persona. Este es un lam que se llama lam at-ta'lil. Y creo que lo hemos visto anteriormente, pero si no lo veremos más adelante. Lam at-ta'lil, entonces es likeila. Y aquí tenemos la parte que está en la oración, es la ashghalaka. Y antes de eso tenemos likeila. Likeila, esta parte de atrás, vamos a escribirla. Entonces la primera parte tiene el li, más el kei, con la ya, kei. Entonces cuando lo escribimos es li kei, es como decir para, ¿verdad? Para. Entonces, fadajaltu hatta la ashghalaka. Entonces, dice, entré para no molestarte, para no molestarte. Entonces, esto es lo que significa likei. Likei nos da el significado del lam at-ta'lil, que es para no. Entonces vemos que está unido el lam de ta'lil con el kei, para que entre los dos da como ese significado para nosotros en español, como que entré para no molestarte, ¿verdad? Sin pedir permiso. Entonces aquí utiliza el lam más el kei. Kei es como hasta. Si lo utilizo solo, dajaltu kei la, pero aquí utiliza los dos. Li kei, para, entre los dos el lam y el kei es como para. Y el la de negación para no molestarte, para no interrumpirte. Entonces tenemos, lo que nos quiere decir es que hay dos hatta, el hatta tiene dos significados. El primer significado es quien llegue tarde que no pida, que no entre hasta que pida permiso. Entonces aquí tenemos ila an, hasta que pida permiso. Y el segundo, no entré, dajaltu hatta la ashghalaka, entré para no molestarte. Entonces uno tiene significado que hasta que hasta que haga algo, y el otro hatta nos enseña o nos enseña que de una razón por la cual hizo algo. Entonces es más o menos así la explicación de los dos hatta. Vamos a verlo más adelante para que tengamos un mejor entendimiento. Dice, wayakunu al fi'lul mudari, dice, y está el verbo en presente, ba'daha mansub, que el verbo en presente después de ella va mansub. ¿Qué significa mansub? Que tiene la vocal a. Como podemos ver en el primero, después de hatta, el verbo yasta'dina tiene vocal a, y en la segunda el verbo ashghalaka tiene vocal a al final del verbo. Hatta la ashghalaka. Entonces nos está diciendo que el verbo tiene vocal a. Dice mansubun bi an mutmara uyuban, que ¿por qué tiene la vocal a? Es porque hay una an. ¿Se acuerdan que cuando hay entre dos verbos está la partícula an? El segundo va afectado y se pone vocal a, que hemos visto. Uridu an adhaba, uridu an akula. Después del an tiene vocal a. Por lo tanto, dice aquí que el verbo está afectado como que si viniera una an después de hatta, eh, mutmara quiere decir que no se ve, uyuban, obligatorio que no debe estar ahí. Pero el efecto se produce por el an mutmara. Dajaltu hatta la ashghalaka. Fala yadkhul hatta yasta'dina. Acuérdense que entre dos verbos, uno y dos, es como si hubiera un an entre los dos que los separa. Y aquí hay dos verbos, dajaltu y el an, hasta el otro verbo en cada oración. Entonces por eso nos está diciendo que
es como si estuviera un an, pero no está, y lo que nos da el efecto del an, que es poner el verbo, el siguiente, con vocal a. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, ويكون الفعل المضارع بعدها, luego de ella, mansubun, que el verbo mudare después de hatta viene con vocal a, bi an mutmaratan ujuban, que está tácitamente, obligatoriamente tiene que ir de forma tácita. Vamos entonces ahora con los ejercicios. Dice, اقرأ الجمل الآتية, lee las oraciones siguientes, مع مع con ضبط ضبط الأفعال الواقعة بعد حتى. Entonces hay que leer las oraciones colocando las vocales مع ضبط الأفعال الواقعة بعدها, con los verbos situados después de حتى. ¿Verdad? Hay que leer los verbos, lo que quiere ver si podemos decir la vocal A, o cuando viene mansub. Acuérdense que los verbos van a variar dependiendo de si terminan en consonante acento, se le quita la consonante acento, o dependiendo se le pone la vocal A, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a continuar para leer. Entonces dice, وَتَعِينِ مَعْنَى حَتَّى, y que identifiquemos el significado de hatta, ya que puede ser el significado ila en uno, o puede ser el significado de lama ta'lil, o sea, likeila, que es como decir para, y el otro es hasta. Entonces vamos con la primera oración para ver cuál significado tiene cada uno. Número uno dice ajtahidu, ajtahidu del verbo ijtahada, que es esforzarse. Ana ajtahidu, yo me esfuerzo. Ana ajtahidu leila nahara. Leila es noche, nahar es día. Me esfuerzo noche y día. Ajtahidu leila nahara hatta. Aquí es donde viene la palabra hatta. Entonces nos está diciendo que leamos el verbo que viene después. Entonces, hatta anjaha. Entonces aquí tenemos la vocal A después de hatta. Ajtahidu leila nahara hatta anjaha, del verbo najaha, que es pasar, triunfar, ¿verdad? Aprobar, el verbo aprobar, hatta najaha. Y ana anjahu hatta anjaha, hasta que apruebe, hatta anjaha bitaqdiri mumtazin, mumtaz con promedio excelente. Entonces aquí este hatta, ¿cuál significado creen ustedes que puede tener? ¿El significado de ila, que es hasta, o el significado de para? Vamos a leerlo otra vez. Ajtahidu leila nahara, me esfuerzo noche y día, hatta anjaha bitaqdiri mumtazin. Entonces, hasta que, hasta o para. Aquí en este caso tiene el significado de el lam التعليل لكي 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 أنجح لكي أنجح. Entonces dice, tiene el significado li التعليل لكي أنجح. Me esfuerzo día y noche para aprobar con para pasar con para aprobar con promedio excelente. Entonces vamos con el número 2. Entonces, antadr, dice intadr. Este es el imperativo del verbo intadara. Le está diciendo intadr. Intadr con la dha. Intadr de espera. Intadr, espera. Hatta atawadda'a. Vocal A afectada por hatta. انتظر حتى أتوضأ.
espera hasta el verbo tawadda'a, el verbo es tawadda'a. Tiene el prefijo verbal ana atawadda'u, tawadda'a atawadda'u. Afectado por hatta, ponemos vocal a al final. Ana atawadda. Y el verbo tawadda es el verbo hacer la purificación, ¿verdad? Purificarme para realizar la oración. As-sala. Entonces, cuando decimos ana atawadda, es que hago la purificación, me lavo las manos, me lavo la boca, la nariz, la cara, la mano derecha, la mano izquierda, el cabello. Paso la mano húmeda por el cabello, por las orejas y por último lavarme los pies. Entonces ese es en resumen el udú o la forma de purificarse para realizar la oración o el salah. Entonces eso se le llama, el verbo es tawadda'a. Entonces dice, hasta que, espera hasta que me purifique. Entonces dice, intadhir hatta atawadda'a. Que quiere decir que va a rezar y le dice, voy a rezar, voy a orar. Entonces le dice, intadhir hatta atawadda'a. Espera hasta que me purifique, hasta que haga el udú. Entonces este hatta entonces significa ila o likeila. No significa ila, hasta que. Ila, ila an atawadda. Hasta que ila an atawadda. Pero el an no lo escribimos, sino que está tácito. Intadhir hatta atawadda. Espera hasta que me purifique. La número 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dijo el mensajero, el profeta, la paz y la bendición la sean con él. Este es un dicho del profeta que dice, la yu'minu. La yu'minu del verbo amana, y ahí en presente es yu'minu, yu'minu. La yu'minu es de creer, no es creyente, o no cree. Ahadukum, no cree, ninguno de ustedes, como decir la yu'minu ahadukum, no cree ninguno de ustedes o no será creyente ninguno de ustedes. La yu'minu ahadukum, no creerá alguno de ustedes, uno de ustedes, hasta yuhibba, vocal A, acuérdense que debe tener vocal A después de hatta yuhibba. ¿Quién debe el verbo ahabba, que es el verbo amar? Entonces está hablando con hatta ese ame. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. No creerá ninguno de ustedes hasta que ame. Hasta que hatta yuhibba li ajihi. Hasta que quiera para su hermano. Hasta que ame para su hermano. El li es para. Li aji. Aji es hermano y el hi su hermano. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ajihi. No es creyente ninguno de ustedes hasta que ame para su hermano. Entonces este hatta, que es lo que nos interesa, cuál es el significado aquí, más o el ma'na, ila o likeila. Es ila, hasta que, ila an, hasta que. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Lo que, este mal mausula, lo que hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hasta que quiera, no es creyente ninguno de ustedes hasta que ame para su hermano o hasta que quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Li nafsihi. El li es para. Nafsihi es la persona. Y sí mismo. Entonces, no es creyente ninguno de ustedes hasta que quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Muy importante para alcanzar la creencia es querer, si yo soy creyente, debo querer para mi hermano lo que quiero para mí mismo. ¿Verdad? Tengan muy presente ese dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Esa es la verdadera hermandad entre los hermanos musulmanes. ¿Cuál? Que si quiero algo para mi hermano debe ser lo mismo que yo quiero para mí. No nada de baja calidad ni peor que lo que yo tengo. No le voy a dar lo más malo. No, no. Quieres lo mismo para él que quieres para ti. Entonces ya vimos el significado de hat. Ahora vamos con la número 4. Dice, Waqala alayhi salatu wassalam. Y dice, la paz y las bendiciones la sean con él. Dice que, en otro dicho, dice, la yu'minu, lo mismo, no es creyente. Ahadukum, no es creyente ninguno de ustedes. Hatta akuna. Entonces, este hatta también tiene el mismo significado que el anterior. Hasta que akuna, del verbo kana y akuno, ana, akuno. Entonces, está en primera persona, hasta que yo sea. Y vocal a, hatta akuna, akuna, hatta akuna, hasta que yo sea. No es creyente alguno de ustedes hasta que yo sea. Hatta akuna ahabba ilayhi. Ahabba, el superlativo, ¿verdad? Ana ahabba ilayhi. Hasta que yo sea el más amado para él. Ilayhi min walidihi. Walidihi. El walid es el padre. O walidihi. Hasta que yo sea más amado que su padre. Wa waladihi. Y su hijo. Wannasi ajma'in, y todas las personas. Annas, las personas. Ajma'in, general, todas. El profeta en otro hadith, en otro dicho profético, está diciendo, acuérdense que él está en su tiempo hace 1400 años, y que la gente lo ame, ¿verdad? Es que lo van a seguir, que creen en él, en su mensaje, y él debe ser más amado, ya que él está trayendo el mensaje directamente de nuestro Creador hacia la humanidad, y él es el centro de atención y que todos deben estar enfocados en él. Y dice, no es creyente ninguno de ustedes hasta que yo no sea, hasta que yo sea el más amado para él de sus padres, de sus hijos y de toda la gente. O sea que él para nosotros debe ser lo primero en ese caso. Cuando él estaba con la gente, el profeta debería ser el que estaba en el número uno para ellos. Entonces este hatta es hasta que, no para qué, como el otro que tenemos, el otro hatta. Seguimos. Acuérdense que en este caso no vamos a discutir el hadith, sino lo que queremos ver es la parte gramatical. No discutimos las ayas del Corán ni los hadices, ni damos explicación profunda, sino a veces damos una explicación general. Pero de más adelante, si Dios Alá nos da la oportunidad, terminaremos de dar la clase de árabe y vendrá la explicación del Corán y de los hadices, inshallah, ya que tendrán la base que es el idioma árabe y los podremos estudiar. Número 5, la oración 5 dice, Kharajtu min al bayt. Kharajtu, salí, min al bayti, de la casa. Kharajtu min al bayti, mubakkiran, salí de la casa temprano. Hatta, hasta la ata'akhara anil maw'id, para no llegar tarde o no estar retrasado en mi cita. Hatta la ata'akhara anil maw'id. Entonces este hatta sería ila, an o sería para. Kharajtu min al bayti sería likeila. Entonces, kharajtu min al bayti mubakkiran hatta la ata'akhara anil maw'id. Entonces podría ser para likeila ata'akhara, ¿no? Podría ser likeila ata'akhara. Entonces, en vez de utilizar ila, en este caso utilizamos likeila, porque lo hizo por una razón. Salió temprano, o la razón cuál fue, para no llegar tarde a su trabajo. Entonces este sería el lam de at-ta'lil, de explicación, ¿verdad? Entonces
entonces utilizamos el hatta, sería en este caso li kei la, para no llegar tarde o no retrasarme en mi cita. Entonces es para. En español podríamos decir para no llegar tarde a mi cita, para no retrasarme. La número 6. Qala al-mudiru, dijo el director para el estudiante, al estudiante, lit-talibi. Qala al-mudiru lit-talibi. Le dijo o dice el director al estudiante. Dice lan de negación de futuro, lan asmaha laka, no te permitiré. No te permitiré al-hudur, la asistencia, hatta ta'tadira ila al-mudarris. Ta'tadira del verbo i'tadara. I'tadara, que es disculparse. Entonces dice anta ta'tadira. Hatta ta'tadira. Ta'tadira con eso del ain. Ta'tadira, tiene sukun el ain. Ta'tadira. Hatta ta'tadira ila al-mudarrisi. Entonces dice, lan asmaha laka bil huduri hatta ta'tadira ila al-mudarris. No te permitiré la entrada, la asistencia, hasta que no te disculpes con el maestro. Entonces en este caso no es para, sino hasta que. Entonces sería ila an. Vocal A al final, hatta ta'tadira. El verbo está en presente, como después de hatta. Hatta ta'tadira ila al-mudarris. Después dice el número 2, tenemos aquí, dice ta'ammal al-mithal. Dice ta'ammal, analiza, ta'ammal al-mithal. Analiza los ejemplos. Thumma, luego, thumma, kawin, forma, kawin, luego forma, kawin, yumalan, oraciones, ala ghirarihi, de la misma forma, musta'inan, ayudándote, bil ibarat al atia, con las expresiones siguientes. Entonces vamos a ver el ejemplo y después con las palabras que están, tenemos que formar oraciones con las expresiones siguientes, siguiendo en la misma línea del ejemplo. Dice intadhir, utilizando el verbo intadhir. Intadhir es espera. Intadhir en imperativo. Anta intadhir. Intadhir con la dha. Intadhir. Hatta atawadda. Espera hasta que me purifique. Entonces vamos a utilizar, quiere que practiquemos el verbo intadhir. Hatta, espera hasta que. Tenemos la primera frase, dice albasu. Albasu del verbo labisa. Ana albasu. Está en primera persona. Ana albas es yo me visto. Entonces aquí utilizamos y decimos intadhir hatta albasa. Cambiamos la U por la A. Hatta albasa, afectado por hatta. Espera hasta que me vista. Intadhir hatta albasa. Listo, vamos con la siguiente. Dice entonces, la siguiente es ashrabu al-qahwata. Ashrabu es el verbo shariba y está en presente de primera persona. Ana ashrabu, yo bebo el café, yo tomo el café. Al-qahwata. Al-qahwata. Entonces dice intadhir, espera, hatta ashraba, vocal A, hatta ashraba al-qahwata. Espera hasta que me beba el café. Intadhir hatta ashraba al-qahwata. Luego tenemos nasma'u
al-akhbara del verbo sami'a y nahnu con la nun del prefijo verbal nahnu nasma'ul akhbara. Escuchamos las noticias. Entonces él dice intadhir hatta nasma'a, vocal A, hatta nasma'a, hatta nasma'al akhbara. Espera hasta que escuchemos las noticias. Luego dice aquí la siguiente oración. Aktubu ar-risalata. Aktubu ar-risala. Ar-risala es la carta. Escribo la carta. Entonces él le dice intedhir hatta aktuba. Vocal A. Hatta aktuba. Hatta aktuba risalata. Espera hasta que escriba la carta. Intedhir hatta aktuba risala. Espera hasta que escriba la carta. Luego la última dice ya'udun. Ya'udun. Entonces dice ya'udun. Entonces es el plural del verbo ada ya'udu. Ada ya'udu ya'udun. En el waw y la nun del plural masculino. Ya'udun es regresan. Ellos regresan. Ya'udun. Entonces dice intadhir hatta. Espera hasta que regresen. Entonces el verbo ya'udu, ¿cuál es el alamatu nasbihi? Hadfu an-nun. Entonces en este caso, alamatu nasbihi hadfu an-nun. Dice, intadhir hatta ya'udu. Busquemos el alef, se coloca después de la waw. Queda el verbo ya'udu. Entonces dice, intadhir hatta ya'udu. Luego tenemos aquí otra explicación que es también vimos en el diálogo y la expresión es ha'um i'lanan. Ha'um i'lanan. Vamos a ver qué significa la expresión ha'um i'lanan. I'lan es un aviso, ¿verdad? Y ha'um es lo que nos va a explicar qué significa ha'um. Y el ha nos está diciendo el ha de ha'um. El ha que está al principio. Ha'um i'lanan. El ha es ismu fi'lin. Es un ismu fi'l. Un nombre, un sustantivo, vamos a decir, si se lo traducimos así literalmente, un nombre verbal. Ismu fi'lin. Bima'na, que significa khud. No es un verbo imperativo como tal, pero es una palabra que tiene un significado como un verbo imperativo que significa khud, que es del verbo ajada. Ajada y el imperativo es khud. El verbo ajada es toma y el imperativo khud, el verbo tomar, perdón, y el imperativo khud, toma. Khud, toma. Taqul, dices, Ha'a al-kitaba. Ha al-kitaba ya Ali. Entonces, si sabemos que el ha significa khud, toma, el a nos da como que a quién nos estamos refiriendo, cuál es el sujeto. Es como decir un sufijo verbal y que tiene vocal a y entonces sería de anta. Ha al-kitaba. Toma el libro ya Ali. Ha al-kitaba. Es una forma de decir khud. Ha'a. ¿Por qué lo utilizamos? Porque se ha utilizado el ha. Ha al kitaba. Puede ser que mucha gente no entienda ese ha, ya que es una forma lingüística, ¿verdad? De una forma no es el coloquial, el idioma que estamos aprendiendo. Entonces, por lo tanto, a lo mejor mucha gente no lo entenderá. Pero nosotros nos interesa es conocer todo lo que podamos conocer del idioma árabe.
Ha i'lanan. Ha al kitaba. Si le vas a decir a alguien, ha al kitaba, toma el libro, fulano. Después para el femenino dice ha i, utilizando el hamza con la vocal i. Ha i, toma de jud para femenino. Ha il kitaba ya amina, toma el libro amina. Ha i, entonces para masculino anta ha a, para el femenino ha i, de singular. Luego nos dice que el plural masculino es ha umul kitaba. Ya ikhwatu, ya ikhwa. Ikhwa es el plural de aj. Ha umul kitaba ya ikhwa. Como decir, judul kitaba, tomen el libro, ya hermanos o hermanos. Entonces, ha es para el plural masculino de segunda persona. Y ha unna es para ustedes femenino. Ha unna, el ha es toma y los sujetos serían el wow y la nun para el femenino plural ustedes. Ha unna al kitaba ya akhawat. Tomen el libro, oh hermanas. Entonces dice, Wafit Tanzil, y en la revelación, en lo descendido, quiere decir en el Corán, en la Suratul Haqqa, en la número 19, dice en un versículo, Ha iqra'u kitabiyah. Ha ya sabemos que entonces que ha es el verbo toma, ismu fi'lin significa toma, y el con el mim es para el masculino plural. Y el verbo que viene después, iqra'u, del verbo qara'a, y es el imperativo, iqra'u. Iqra'u es lean, iqra'u. Kitabia es mi libro. Kitabia es mi libro. No voy a extenderme mucho en la explicación de este versículo, pero entonces dice, tomen, lean mi libro. Ha umuqra'u kitabiyah. Entonces seguimos con otro bloque o otro tema. Dice en el Kutayib, la palabra Kutayib, que también salía en el diálogo. Acuérdense que ahora explicamos todo lo que hemos leído en el diálogo para ser más claro. Kutayib, ¿qué significa la palabra Kutayib? Dice aquí tasghir, que es diminutivo. Diminutivo de la palabra kitab, Kutayib, como que es decir librito. Kutayib. Entonces dice ala wazni, en el patrón fu'ayil. Fu'ayil. Entonces dice que el patrón que lleva es fu'ayil. Fu'ayil es el patrón, ya que acuérdense que cuando utilizamos los patrones, él utiliza las letras del verbo. Las letras del verbo son la fa, el ain y el lam. El fa, el ain y el lam. Entonces tenemos que son las letras de la palabra, sería la fa, el ain y el lam. Quiere decir que es una palabra de 4 consonantes. Vemos la kaf, el ta, el alef y el ba. Kitab. Entonces la palabra kitab tiene 4 consonantes propias y aquí nos aparece una quinta que es la ya. Y quiere decir que vamos a agregar la letra ya. Y las vocales deben concordar con las vocales que tiene el patrón en las de la palabra original. Entonces, si tenemos la palabra kitab, entonces la primera consonante debería llevar la u, ku, la segunda la a, kuta, y luego se le agrega la ya. Entonces tenemos ku, ta y la ya, ku, ta y una sukun, luego viene una ya que se cambia el alef que tenemos aquí por la ya y luego la ba. Kutayyib, kutayyib. Entonces como tenemos una misma consonante, la ya, una con sukun y la otra con vocal, kutayyib, se juntan las dos con una shadda y es lo que tenemos aquí.
Hicimos kutayib, kutayibun, ¿verdad? Kutayib entonces sería el diminutivo de kitab, tasghir, kutayib. Entonces, librito, kitab, siguiendo el patrón, para una palabra de 4 letras, vamos a llegar a formar el diminutivo que es kutayib. Y después dice litasghir, litasghir, litasghir. Para el diminutivo, thalathatu abniya, tiene 3 patrones. Wahia y son